Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. El día de hoy te voy a presentar una historia de brujería que jamás has escuchado, porque no solo tiene una venganza brujeril, sino también una venganza legal y una venganza física. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Cuando conocí a Leonardo, yo tenía 22 años, recién salida de la universidad, con la cabeza llena de metas y las manos vacías de oportunidades. Yo trabajaba en aquel entonces en una pequeña cafetería del centro. Él llegó un martes lluvioso, con la ropa empapada y una sonrisa que parecía salvarle el día a cualquiera. Pidió un americano doble, pero al devolverle el cambio, noté cómo sus dedos rozaron los míos con una suavidad casi intencionada. Empezó a ir seguido, mostrándome ciertos indicios de interés. Yo fingía no entender la indirecta, pero por dentro me temblaban hasta las pestañas. Al poco tiempo me invitó a salir a cenar. Su mundo era distinto al mío. Él ya trabajaba como administrador en una empresa importante, y su manera de desenvolverse era de alguien acostumbrado a mandar, pero conmigo bajaba la guardia. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia pequeña, sencilla, pero llena de ilusión. En aquella época yo ya trabajaba en unas oficinas, ya no en la cafetería del centro, y juntos empezamos a construir lo que creí que era una vida sólida. Una casa modesta, planes de tener hijos, y ese tipo de promesas que parecen ser el siguiente paso en una relación. Él solía llegar tarde, decía que los reportes, las reuniones, los problemas de última hora le robaban el tiempo, o que empezaba a trabajar mejor cuando todos se iban de la oficina, porque así nadie lo molestaba. Yo lo entendía, así era la vida de un hombre responsable, me repetía a mí misma una y otra vez, además de que yo confiaba ciegamente en él. Mi mejor amiga, a la que llamaremos Daniela, era como una hermana para mí. Nos conocíamos desde la preparatoria. Habíamos compartido secretos, lágrimas, y más de una vez me había aconsejado en mis altibajos con Leonardo. Incluso ella fue mi dama de honor en la boda. Ella era guapa, carismática. Nunca sospeché lo que estaba ocurriendo detrás de su sonrisa de amistad. Aquel jueves, ese maldito jueves, fue un día que jamás voy a olvidar. Salí temprano del trabajo porque una reunión se había cancelado, así que aproveché para ir a casa y disfrutar un rato de soledad. Quería darme una ducha y preparar algo rico para cenar con Leonardo. Quería sorprenderlo, como cuando éramos novios. Cuando llegué a la casa, estaba oscuro, así que encendí la lámpara de la sala, pero al hacerlo vi el maletín y los zapatos de mi esposo. Se me hizo extraño porque él siempre llegaba más tarde que yo. De pronto un ruido distinto me detuvo. Algo que no encajaba. Provenía del dormitorio. Al principio no entendí con claridad, pero cuando afiné el oído lo escuché claramente. Era un gemido, suave, contenido, acompañado del crujido del colchón. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, como queriéndose salir. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Caminé despacio, midiendo cada paso, como si el suelo pudiera delatarme. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y fue entonces cuando lo vi. 2 cuerpos entrelazados en mi cama, moviéndose con pasión. Al ver aquello, mi mundo se vino abajo. Ahí estaba Leonardo revolcándose con mi mejor amiga, Daniela. El aire se volvió denso, irrespirable. Me quedé inmóvil, sin poder gritar, sin poder llorar. Era como si mi alma hubiera entendido antes que mi mente lo que estaba sucediendo, que algo dentro de mí había muerto. Solo pude pronunciar su nombre, Leonardo. Fue lo único que me salió de la garganta. Él volteó a verme de inmediato, sobresaltado y sudando, intentando cubrirse sus partes nobles con lo primero que encontró. Y solo me dijo: «Paulina, te lo puedo explicar todo». ¿Explicar? ¿Qué quiere explicar? Era evidente.
El cuerpo de mi mejor amiga estaba sobre de él, en las sábanas de mi cama, las mismas que esa mañana yo había tendido con cuidado. Daniela, torpe y nerviosa, se enrollaba la sábana en el cuerpo. Ella me dijo que lo sentía con voz temblorosa, con la misma voz que usaba cuando me contaba sus problemas amorosos. Leonardo se acercó lentamente a mí, como si yo fuera una fiera herida que podía atacarlo en cualquier momento. Me tomó de los hombros, quizás para detenerme o para protegerme de ella, eso no lo sé. Pero su contacto me hizo enojar aún más, y entonces algo dentro de mí se rompió. Me giré con toda la furia que el cuerpo pudo soportar y le arranqué las sábanas del cuerpo de Daniela, la cual estaba pasando cerca de mí, ya que yo estaba en la puerta de la habitación. Y así, de un solo jalón la desnudé, de esa falsa dignidad con la que pretendía cubrir su vergüenza. No mereces ni esto, le dije, por ser una traidora, por falsa, por mala amiga, y por ser una cualquiera que se metió con el marido de otra mujer. Ella retrocedió, encogida, balbuceando excusas que ya no me importaban. Leonardo intentó hablarme otra vez, pero entonces le metí una buena bofetada. No escuchaba, no pensaba, solo sentía el temblor en mis manos, el sabor metálico en la boca y una rabia fría que se me alojaba en el pecho como una piedra. Decidí irme antes de que pasara una desgracia aún mayor. Cuando salí de aquella casa, caminé sin rumbo, con las lágrimas aún cayendo en mi rostro y el corazón latiendo como si quisiera escapar. El aire me pesaba, cada respiración me dolía, y lo único que deseaba era alejarme de ese lugar que, hasta unas horas antes, había llamado hogar. Estaba a punto de subir al auto cuando Leonardo apareció detrás de mí. Su voz temblaba y su cuerpo, semidesnudo, fueron el reflejo más patético de lo que alguna vez creí amar. Lo miré apenas, con el alma quebrada, pero sin permitirle ver la magnitud de mi dolor. Lo único que sentí en ese instante fue una frialdad extraña recorriéndome el cuerpo, como si algo dentro de mí se hubiera apagado para siempre. Me limité a apartarlo con la mirada, sabiendo que cualquier palabra que saliera de su boca solo sería un eco vacío, una mentira más. Arranqué el auto sin pensar. No miré atrás, no quise ver si él me seguía o si seguía a la otra. Así que me dirigí a casa de mis padres. A medida que avanzaba, me di cuenta de que no lloraba por la pérdida de un hombre, sino por la ingenuidad que aún quedaba en mí, por haber creído promesas hechas por alguien, incapaz de sostenerlas. Cuando mis padres me vieron llegar, entendieron sin que tuviera que decir una palabra, que algo muy malo acababa de suceder. Mi mamá me abrazó y mi padre se quedó quieto, con el rostro endurecido, conteniendo una rabia que ni él mismo sabía expresar. Me desplomé en sus brazos, agotada, con la sensación de haber sido arrancada de mi propia vida. Esa noche no regresé a casa a dormir. Dormí en mi antigua habitación, en la cama donde alguna vez soñé con amores sinceros, con una vida sencilla y feliz. Las sombras de las paredes parecían observarme en silencio, como si también se compadecieran de mí. Me dormí con el corazón pesado y los ojos aún ardiendo, tratando de convencerme de que aquello no era un sueño, sino la realidad más cruel que me había tocado vivir. A la mañana siguiente me reporté enferma en la oficina. No tenía fuerzas para enfrentar al mundo. Apenas pude levantarme, arreglarme un poco y pedirle a mi padre que me acompañara de regreso a lo que fue mi hogar lleno de amor, según yo. Necesitaba sentir su presencia, ese tipo de apoyo que no se pide con palabras. Cuando llegamos, el silencio fue lo primero que me golpeó. Todo estaba exactamente en su lugar, pero la casa ya no tenía alma. Cada rincón parecía distinto, más frío, más vacío. Revisé el armario y comprobé lo inevitable. La ropa de mi esposo había desaparecido. No estaban sus zapatos, ni los perfumes, ni los relojes que tanto amaba. Permanecí de pie, observando el vacío que me había dejado. Sin embargo, me sentí extrañamente tranquila. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía nada más que perder. En este momento entendí
que había cruzado una línea invisible, la que separa a la mujer que ama de la mujer que se levanta después de ser traicionada. El amor se había ido, pero en su lugar algo nuevo comenzaba a crecer dentro de mí, algo frío, decidido y despiadado. En mi interior se formaba un propósito. No quería dejar atrás la traición, quería que ambos pagaran. Metí los papeles del divorcio de inmediato, con la causa clara: adulterio. No pensaba ocultar lo que habían hecho. No merecían silencio, merecían consecuencias. Los abogados se encargaron de todo. Mi petición era clara y sin rodeos. La casa quedaría para mí, a mi nombre, con todo lo que tenía en el interior. Y el crédito hipotecario, él lo seguiría pagando hasta el final. Era lo mínimo que merecía después de haber destruido nuestra vida de esa forma. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y veneno. Leonardo apareció varias veces frente a la casa de mis padres, insistiendo en verme. Decía que lo sentía, que me amaba, que se había sentido confundido. Yo lo escuchaba desde lejos y pensaba que no tenía vergüenza. A veces antes de acostarme a dormir, pensaba en todo lo que habíamos planeado, los hijos que nunca tuvimos, las metas que compartimos, los años invertidos. Pero cada recuerdo tenía ahora un sabor amargo. A él no le importaron nuestros 7 años de casados. No podía volver atrás, y aunque él intentaba convencerme de lo contrario, su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El proceso del divorcio comenzó y por primera vez sentí una extraña sensación de libertad. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Comencé a notar algo fuera de lugar. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada. Sentía miradas sobre mí, sombras que se movían cuando volteaba, autos que aparecían detrás del mío más de una vez. Intenté ignorarlo, pero la sensación se volvió constante. En cada esquina, en cada semáforo, sentía que alguien me estaba observando. Lo hablé con mis padres. Mi papá me escuchó con calma, intentando convencerme de que quizás era mi ansiedad después de todo lo ocurrido. Pero yo sabía que no solo era eso, no era mi imaginación, era algo real. Le pedí que me acompañara entonces, que me siguiera discretamente cuando saliera rumbo al trabajo, solo para comprobarlo. Mi padre aceptó sin dudar. Aquella mañana salí temprano, me despedí y subí a mi auto como cualquier día. Intenté mantener la calma mientras manejaba. Mi papá esperó unos minutos más antes de seguirme a la distancia. El trayecto fue silencioso, pero la sensación regresó. El espejo retrovisor me mostraba el mismo auto detrás de mí, uno que ya había visto antes, un color que me resultaba inquietantemente familiar. Al poco rato mi celular sonó. Era mi padre. Había notado lo mismo. Confirmó lo que yo estaba temiendo. Un coche me seguía, manteniendo la distancia, como si intentara no ser descubierto. A la hora de la salida mi padre fue por mí. Yo preferí dejar el auto en el estacionamiento y volver con él. Durante el camino sentí nuevamente esa presencia detrás. Era un auto rojo, el mismo que había visto aquella mañana. Nos siguió durante varias calles, manteniendo siempre la misma distancia. No lo dudé. Le pedí a mi padre que se detuviera junto a una patrulla. Bajé del auto y le expliqué la situación al oficial. Por suerte él actuó de inmediato. Persiguieron al auto rojo, que intentó escapar, pero lo detuvieron a unas pocas cuadras. Cuando regresamos a casa le conté todo a mi madre. El ambiente se volvió tenso. Aquello ya no parecía una coincidencia. Algo más estaba ocurriendo. Pasamos la noche hablando del tema, intentando entender qué sentido tenía que alguien me siguiera. Al día siguiente mi padre insistió en llevarme nuevamente al trabajo. Cuando llegamos, lo vi. El mismo auto rojo, estacionado a lo lejos. Esta vez no sentí miedo, sentí furia. Decidí acercarme, pero no lo haría sola. Fui con 2 de los guardias del edificio. Caminamos directo hacia el auto, con paso firme. El hombre que estaba dentro no se dio cuenta hasta que estuve frente a su ventana. Cuando me vio, se asustó. Estaba pálido, nervioso.
Inmediatamente bajó la mirada como un niño sorprendido en una travesura. Después de encararlo y exigirle que me dijera por qué me estaba siguiendo, confesó lo inevitable: que no era ningún ladrón o acosador, era un investigador privado. Lo había contratado Daniela. Quería saber si yo tenía algún trapito sucio, alguna falla, algún error con el que me pudiera chantajear o negociar el divorcio a favor de Leonardo. Esa mujer, a la que consideré una hermana, no solo había destruido mi matrimonio, ahora pretendía humillarme, espiarme, despojarme hasta de mi dignidad. El desprecio que sentí en ese instante no se parece a nada que haya experimentado antes. Ya no se trataba solo de justicia. Empecé a tener la necesidad de vengarme en serio. Esa misma noche fui a la casa de Daniela. Su madre me abrió la puerta con la misma amabilidad de siempre, sin imaginar que detrás de mi sonrisa cansada se escondía un torbellino. Me saludó con cordialidad y al notar mi semblante me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que necesitaba hablar con su hija. Ella, sin sospechar nada, me dijo que Daniela no había llegado del trabajo y me invitó a pasar para esperarla. Acepté. Crucé el umbral de esa casa con la misma serenidad con la que una persona entra a su propio juicio. Me senté en aquel sillón en el que tantas veces escuché reír a Daniela, recordando cómo ella misma me había consolado más de una vez, jurándome que los hombres buenos aún existían. ¡Qué ironía! La madre notó mi tensión de inmediato. No quise disimularlo. Con voz firme le conté la verdad, que hacía unos días, al llegar a mi casa después del trabajo, escuché ruidos que venían de mi habitación, que no imaginé lo que estaba a punto de ver, hasta que entré y descubrí que su hija, Daniela, y mi esposo, Leonardo, estaban revolcándose entre mis sábanas, en mi cama, bajo el techo en el que muchas veces ella se fue a refugiar. La mujer palideció. Su expresión pasó de incredulidad a horror. Balbuceó algo como: «Eso no puede ser cierto», pero la verdad ya estaba clavada entre nosotras, fría y punzante. Le dije que sí, que era tan cierto como que el divorcio ya había iniciado. En ese momento la puerta se abrió. Daniela entró con el cansancio habitual de quien regresa del trabajo hasta que me vio. Su rostro cambió por completo. Me observó petrificada, sin saber si saludar o huir. Yo me levanté despacio y antes de que pronunciara una sola palabra le dije que solo había ido a avisarle que el investigador privado me había contado todo, que no se preocupara, que no tenía que gastar más dinero tratando de buscar mis trapitos sucios, que yo no tenía nada que esconder, pero que ella sí. Luego miré a su madre, que seguía paralizada, y le dije con calma que qué tristeza, habiendo tantos hombres en el mundo, escogió al único que no debía tocar. Tan poca estima debe tenerse una mujer que prefiere ser la sombra del amor de otra, antes que la luz de su propia historia. Cuando estaba saliendo giré una última vez. Las dos seguían mudas, una avergonzada y la otra destrozada. Y fue entonces cuando les di el golpe final. Les dije que ahora que yo estaba embarazada, Leonardo tendría que mantenerse cerca de mí, aunque fuera por obligación, que disfrutara de lo que había ganado, porque a partir de ese momento, la relación que tendríamos él y yo sería irrompible. Porque a pesar de que todos tenemos sus defectos y él me engañó, estaba segura que sería un buen padre, porque jamás tuvo uno, así que si ella pensaba que yo estaría lejos de su vida, estaba muy equivocada. Ahora estaríamos en una relación hasta que la muerte nos separara. Salí de la casa de Daniela con una calma extraña y un sentimiento de victoria. Mientras conducía rumbo a mi casa, sonó el teléfono. Era Leonardo. Sentí el pulso acelerarse, pero ya no era por amor, sino por curiosidad estratégica. Me preguntó si estaba realmente embarazada. Yo le dije que sí, que me lo había confirmado el médico la semana pasada. Él pidió verme. Yo le dije que si quería verme, sería a través de mi abogada. Al día siguiente nos reunimos con la licenciada y Leonardo aceptó ayudar en todo, convencido de que la paternidad era algo que siempre había deseado y que de algún modo redimiría lo que había sucedido. Aceptó mi petición de que él me iba a dar el 50% de su sueldo como manutención
Una medida fría y práctica que disfruté imponer. Necesitaba asegurar el futuro del niño, además de que quería quitarle dinero para que no se lo gastara con mi supuesta mejor amiga. Los meses pasaron y el parto llegó, y con él la confirmación que necesitábamos. Leonardo era el padre del niño. Firmamos el divorcio de manera civilizada. Dos personas que habían agotado todo el afecto y habían decidido sustituirlo por acuerdos. Se acordó la custodia compartida y las visitas, condiciones que hacían hervir en silencio a Daniela. 3 meses después del nacimiento, la vida volvió a alterar sus planes. Leonardo sufrió un accidente de auto en la carretera cuando regresaba de una junta. Un camión le impactó por detrás y el impacto le dejó fracturas múltiples y una lesión en la columna que, por un tiempo, lo dejó inmóvil. A raíz de eso decidí comenzar a llevar al bebé los sábados por la mañana para que él lo viera, ya que era imposible que saliera de su casa. Los fines de semana en su casa se convirtieron en una coreografía precisa. Llegaba, lo dejaba dormir en la cuna o en la cama donde él reposaba, ayudaba con lo necesario, recogía ropa sucia, organizaba algunas cosas en la cocina. Aún así, Daniel estaba casi siempre ahí. No vivían juntos formalmente, pero en esa casa habían cosas de ella. Un sábado Daniela discutió con Leonardo y le pidió que escogiera entre ella o yo. Él, con el cuerpo aún frágil y la voz cansada, le dijo que no debía escoger porque ya habíamos firmado el divorcio y que solo teníamos una buena relación. Las semanas pasaron y yo seguía visitándolo. A primera vista todo parecía normal. Teníamos una relación correcta por el niño, pero en mi interior la herida seguía abierta. No había perdón posible aún. Mi venganza no nació de la noche a la mañana. Planeé cada movimiento como quien prepara un ritual, con calma, sin prisa, pero con intención firme. Cuando Leonardo comenzó a recuperarse, seguí con el plan. Lo cuidaba, lo impulsaba a caminar por la casa, le servía las comidas que le gustaban, le hacía sentir importante, le recordaba lo que alguna vez fue, porque quería que creyera que la confianza volvía, que la normalidad podía reinstalarse. Todo era una fachada y todo era parte de mi plan malévolo de venganza. Veía cómo Daniela y él discutían cuando yo estaba ahí, cómo ella fue decayendo. Ya no era la misma mujer que había conocido. Ahora era una mujer que se enojaba por todo, hacía las cosas de mala manera. Yo fingía que no sabía nada, que no me percataba de la situación, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando. En un momento más te voy a revelar cómo, así que pon mucha atención, que ahora viene lo más macabro del relato. Una noche me quedé en la casa de Leonardo con la excusa de que estaba lloviendo muy fuerte y que no quería sacar al niño, así que me quedé ahí y entre copas y palabrerías hubo un encuentro íntimo, una rendición calculada que parecía devolvernos lo perdido. Me entregué a la cena como quien cumple la promesa engañosa, con amor y nostalgia, pero comencé no sin antes de haber llamado a Daniela a su celular. Ella vivía como 25 minutos de la casa de Leonardo, porque ya no vivía en casa de sus padres. Le agradecí con voz melosa por haberme abierto los ojos y le dije que tenía razón. Ser la amante tenía sus recompensas, y así sin más, le colgué el teléfono. Como a los 20 minutos, ella llegó a la casa de Leonardo y abrió la puerta de la habitación. La escena se congeló en su mirada. 2 cuerpos entre las sábanas, repitiendo la traición que ella misma había cometido en el pasado. Se acercó a él con violencia y le dijo que era un infiel, además de que le dio un par de bofetadas. Luego se volvió hacia mí con toda la rabia acumulada. Yo no mentí y tampoco me escondí. Dejé que la verdad la golpeara con la misma fuerza con la que a mí me habían golpeado. Fue para que sintiera, por un instante, lo que yo había sentido aquella noche que encontré sus cuerpos en mi cama. Fue un acto frío, sin gloria, pero con justicia a mi manera. Salí de ahí sin mirar atrás. Crucé la calle como quien cierra una puerta de una vez por todas. Volví a la casa de mis padres, donde vivía con mi hijo, con toda la tranquilidad de quien había cumplido con su propia ley. Bueno, estoy segura que estás preguntándome, ¿en dónde está la brujería?
pues estuvo desde el inicio. Fue hecho con paciencia, intención y objetos trabajados con magia. La brujería entró en escena la tarde en que fui a la casa de la madre de Daniela. La señora no notó cuando, con calma, introdujo una pequeña medalla entre los colchones del sofá. Era diminuta, trabajada con brujería. Se quedó ahí, oculta. Las semanas hicieron el resto. No hablo de conjuros ruidosos ni de ceremonias con velas a la vista. Hablo de cosas sutiles, palabras sembradas en las conversaciones, coincidencias que empujaban a los padres de Daniela a ver problemas donde antes había paciencia, pequeñas tensiones que crecían hasta convertirse en reproches. Su relación con su propia familia se tensó hasta romperse. Los argumentos se volvieron rutina y al poco tiempo la presión fue tan grande que la sacaron de su casa. Hasta donde sé, no tienen una buena relación y eso también es por parte del trabajo de brujería que pedí. La brujería no se quedó ahí. Cuando Leonardo sufrió el accidente, nadie pensó con malicia. Todos pensaron que fue un choque, una mala curva, un conductor despistado. Pero yo sabía que era por otra cosa, por la brujería que solicité. De ahí partí para cocinarle sus comidas favoritas, doblé su ropa con paciencia y le serví baños tibios y almohadas acogedoras, todo envuelto en una nube de malicia brujeril. Fue una labor que trabajé con paciencia y de manera oscura, cargada de intención. Daniela, por su parte, vio sus planes deshacerse y tenía razones de sobra para odiarme. Le estaba quitando el hombre que deseaba. La estabilidad que pensó construir con él también me la estaba llevando. Sus reproches eran reales, su rabia era legítima, y ella era la única que se daba cuenta de mi verdadero rostro. Sin embargo, nadie le creía. Eso también fue por parte de la brujería. Nada de eso fue gratis. Yo dormía menos. Me despertaba en la madrugada con un frío que no era solo físico, con el sentimiento de que no estaba sola en mi cuarto, e incluso había noches que escuchaba la voz de un hombre. Cuando me alejé definitivamente de la casa de Leonardo, todo cambió entre nosotros. Él siguió viendo a nuestro hijo, pero el tono de sus palabras ya no era el mismo. No quedaban restos de ternura, ni rastros del hombre que una vez amé, solo un intercambio controlado, cortés, de padres que aprendieron a sobrevivir a través de su hijo. Pasaron los años y con el tiempo, la distancia se volvió una rutina. 12 años para ser exacta. En ese lapso, Leonardo intentó rehacer su vida, aunque la sombra de lo que hice nunca lo dejó avanzar del todo. Se casó con Daniela, porque sí, ella lo perdonó, o al menos eso quiso aparentar. Pero el matrimonio duró apenas un año. Las peleas fueron constantes. Habían celos, desconfianzas, discusiones que parecían surgir de la nada. Después de ella lo intentó de nuevo. Se casó con otra mujer, pero a los 2 años volvió a fracasar. Y así siguió, saltando de relación en relación. No era casualidad. Parte del trabajo de brujería que hice lo mantenía atado a un ciclo de inestabilidad emocional, de insatisfacción constante. No era un castigo eterno, pero sí una lección que debía repetirse hasta que entendiera el valor de la fidelidad y la consecuencia de sus actos. Hace un par de años que decidí levantarle el trabajo de brujería. Ya no tenía sentido sostenerlo. Desde entonces, Leonardo parece haber encontrado paz. Está en una relación estable, parece tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, se le nota un brillo distinto en la mirada. Yo también seguí mi camino, me casé y formé una familia y ahora tengo 2 hijos más. Me volví desconfiada, sí, pero mi esposo sabe lo que viví y conoce los detalles que no me atrevo a volver a repetir. Y aún así me tiene paciencia. Nunca me ha juzgado. Dice que soy una mujer fuerte, aunque yo a veces sienta que esa fuerza viene más del dolor que de la valentía. Hoy miro atrás y sé que cada cosa tuvo su precio. El amor, la traición, la venganza y la brujería. Todo deja una marca. Sin embargo, estoy dispuesta a pagar el precio. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si me escuchas continuamente, ya sea en YouTube o en Spotify, suscríbete. Con este pequeño gesto, me ayudas grandemente a que mi trabajo llegue a personas que todavía no me conocen.
Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te la cuento.